Historias del más allá. Anónima al aire. Buenas noches, Anónima. Hola, Rubén, buenas noches. Bienvenida, ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿De dónde llamas, Anónima? Pues del Estado de México. Del Estado de México, en el Estado de México. ¿Tú naciste en el Estado de México? Claro, sí. O sea, tú sí puedes cantar esa rola que dice, en el Estado de México nací. Ah, claro. Ay, en la zona bonita, oriente. La zona oriente del Estado de México. Y haciendo un frío de los 1000 demonios. Sí, pero aquí con una cobija humana que calienta muy rico, entonces... Muy buena esa. Cobija humana que calienta bien rico. Me da gusto. Querida Anónima, cuéntanos tu experiencia, amiga. ¿Qué pasó? Pues mira, yo soy una persona que viene de una familia donde pues comúnmente se tienen muchas tradiciones tanto de hierbas como de limpias, acomodar el vientre materno. Herbolaria. La herbolaria mexicana, claro. Entonces, mi abuela, mi bisabuela y mi madre pues lo han trabajado, y así como los diferentes tipos de maíz. Perfecto. Entonces, la verdad es que de muy pequeña, al ver todo esto, a mí me daba risa. Yo era muy escéptica. Yo decía, por Dios, ¿cómo te va a curar una hierba? Vas creciendo, vas aprendiendo que no todo lo que tú crees real lo es, y no todo lo que crees irreal es así. De repente me pasaban cosas desde muy pequeña, veía personas que no estaban. De repente yo hablaba de mi abuelo paterno como si lo hubiera conocido, y eso era una cuestión imposible, dado que él murió cuando mi papá tenía 16 años. Entonces yo en ese entonces ni siquiera pintaba en el mapa. Claro que no. Pasando el tiempo fue algo que me fue causando mucho problema, porque pues la familia me decía que era muy alucinada, que eso no estaba pasando, que cómo creía. Entonces yo me fui convenciendo que en efecto tenía una imaginación muy grande y que pues eso realmente no estaba pasando. Pasó el tiempo, crecí y me volví una persona muy rebelde, pero siempre escuché una vocecita que me decía, por ahí no hagas esto, ten cuidado. Un día, cerca de donde yo vivo, había un baile muy tradicionales de las fiestas de los pueblos, y del pueblo de donde yo estoy para el pueblo de al lado tenía que caminar o salir a carretera y tomar un camión, o de lo contrario caminar por un camino baldío. Ese día yo recuerdo que no tenía permiso de salir, y salí sin que nadie me hubiera dado permiso. Me escapé. Fui al baile y de regreso se me hizo muy fácil por la edad. Yo dije, ay, no me pasa nada, venir caminando. Y a la altura de un lugar que le conozco, donde se matan puercos, donde hay una granja, en ese lugar hay una cruz de cemento levantada desde hace muchos años. La verdad es que no desconozco cuánto tiempo tenga ahí, pero desde que yo tengo uso de razón siempre ha estado esta cruz ahí. Venía caminando cuando de repente yo oía a 3 chicos caminando detrás de mí, y obviamente se querían acercar. La verdad es que empecé a tener miedo, y de repente de un árbol de pirul salió un señor vestido de negro con una botonadura dorada. Me llegó un olor raro, una fragancia extraña, y en ese momento yo volteé y los chicos pegaron una carrera, se echaron a correr muy rápido. Y en ese momento el hombre se dirige a mí y me dice, buenas noches, ¿te van a robar? Le digo, no creo. El señor llevaba un caballo. Yo nunca vi el caballo en el camino, nunca lo escuché relinchar. No escuché ni siquiera el ruido característico del caballo. Claro. De repente empieza a hablar. Te estoy hablando de un hombre de una tez muy bonita, un hombre muy gallardo, un hombre muy guapo, pero con una vestimenta que en ese momento pues me llamó la atención. Claro. Además con una voz
una voz gruesa, muy varonil. De Y hombre. me dice, no tienes miedo, no me tienes miedo. Y dije, no, No, pues no lo conozco. Ujú. no lo conozco, no Claro. sé por qué tengo que temer. De momento me entró un escalofrío. Uy, 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 De esos- uy, uy, uy. ¿Mandé? Sí, no. Es que estoy De esos siguiendo fríos tu que calan el hueso, la historia. espina. Sí. Ujú. Y me dice, ¿tienes frío? Y le dije, no. Y me dice, mira, yo nunca tengo frío. Me estira la mano y la verdad me dio desconfianza. Ujú. Y me dice, súbete, te llevo. ¿A dónde vas? Le digo, yo voy a San Vicente, pero no, gracias. Yo voy caminando. De momento me empezó a dar mucha desconfianza, pero no tanto como miedo, sino desconfianza. Y me dice, mira, deja de desconfiar. Espérame ¿Cómo tantito, que? Anónima, no te me vayas. Acuérdate bien dónde nos quedamos, por favor. Vamos a la Claro. pausa, queridos amigos. Esto es Historias del Más Allá. Anónima sigue con nosotros al aire. Amiga, Claro. te seguimos escuchando. Entonces te decía, en ese momento, pues Sí. él me ofrecía que me subiera al caballo con él, que me llevaba, y yo le dije, no, No, mi amiga. aquí voy bien. Me estira la mano y fue así como que, no, hay una desconfianza de Bien, te estiró la mano para que tú subieras al caballo. para que lo tocara, porque me Ah. preguntaba si tenía frío. Ah, ok. Y era Sí. un frío que me calaba hasta el hueso. Sí. Era una sensación de lo desconocido, de pavor, Sí. que empezaba yo a sentir. Pero me dijo, no te preocupes, si no quieres subirte, caminemos y platicamos. Órale. Te estoy hablando que es una distancia, yo creo, como de medio kilómetro de ese Ajá. poblado a donde yo vivo. Ujú. Y seguí platicando con él, caminando, y me dice, oye, me caes muy bien. ¿Y a ti no te gustaría tener riquezas, poder? ¿Te gustaría tener algo más? Que solo o que simplemente ser tú. A lo cual le contesté que no, que realmente yo no estaba ni interesada ni en el poder, Ujú. ni en las En riquezas, el dinero. Ujú. que era algo que para mí no era importante. Ujú. Y me dijo, algo quieres de tu vida. Para ese entonces mi familia estaba pasando por una situación delicada. Ujú. Y me dijo, 13 años. El tiempo que él va a tardar en regresar a ti van a ser 13 años. Ujú. A mí me sorprendió lo que él me dijo. Cada vez empecé a sentir más frío. Mm. De repente no se escuchó ni un perro ladrar. Ujú. No se escuchaba nada más que su voz grave. Ujú. Y yo le pregunté que de dónde era, y me dijo, ¿quieres que encontrar una explicación a la que no lo hay? Ujú. Eso me sorprendió. Yo lo cuento ahorita y de repente me entró ese mismo escalofrío. Y yo le dije, pero pues es que no entiendo. Y me dijo, digamos que soy, y tú lo aceptas, tu amigo. Y yo le dije, no, pues un amigo es de tiempo. ¿Cómo Ujú. vamos a ser amigos? Y Claro. me dice, ¿sabes qué? Me gustas para mi comadre. Mm. Y yo le dije, bueno, se me hizo, yo en ese momento estaba muy joven, y se me hizo fácil decir, pues mira, somos compadres. Seguimos caminando, y te estoy hablando de un caballo hermoso, un caballo negro, Negro. pero parecía que los ojos le brillaban. El cabello, bueno, el cabello, digo, porque es la parte de la cabeza del caballo, Ujú. trenzado, muy hermoso. Ujú. Y yo no había visto un caballo tan hermoso como este, Ujú. ni un hombre tan gallardo, tan imponente como que el que ese momento me acompañaba. La pareja perfecta. Casi llegando a la esquina de la casa de ustedes, Ujú. ¿sabes? Gracias. Alcanzo a distinguir a dos figuras de mujeres, que en este caso era mi abuela y mi tía. Ujú. Y yo, mientras más me acercaba, él me dice, no te puedo llevar hasta allá. Y le digo, ¿por qué?
Dice, no, porque hay gente que al verme puede espantarse. Dije, no, pues no entiendo por qué tu miedo. Y en ese momento me dijo, mira, aquí te dejo. Acto seguido, él me deja cerca una esquina antes de la casa, donde había un pirul. Otro pirul, así como en el que o él me encontró, no lo sé hasta el día de hoy. En ese momento yo camino hacia mi abuela. Me doy cuenta que es mi abuela y mi abuela estaba persinándose. Y me dice, escuincla, ¿con quién venías? Y yo, con mi compadre. Cuando yo volteo, ya no está nada, empieza como a verse muy brilloso el árbol. Y le digo, es que venía con él. Al momento que yo giro no veo a nadie. Y en el momento no recapacité hasta que me dijo mi abuela, ¿con quién? Con él. Es que venía yo con el señor. ¿Cuál señor? El señor del traje negro con la botonadura, el del caballo. Voltea a mi tía y me dice, bueno, tú vienes drogada. No, tía, yo venía con un señor. Él me venía acompañando. Y venimos platicando, de hecho venía con su caballo. Me dice, Nelly, ¿en qué momento? ¿En qué momento escuchaste un caballo relinchar? ¿En qué momento escuchaste un caballo galopar? Estás loca. No es posible. Le digo, pero es que aquí en el pirul me acaba de dejar, tía. Entonces, lo curioso fue que no solo pasó eso. Al momento que yo le decía eso a mi tía, que me había dejado en el pirul estaba prendiendo. Se estaba quemando. Cierto. Estaba ardiendo. Empezó a arder. De la nada se generó un fuego y el pirul se estaba quemando. Uy. Yo no encontraba la explicación. Cuando yo le conté a mi abuela, a mi otra abuela, me dice, tranquila, es que al que tuviste fue al diablo. Luego no, dice, cuenta muchas leyendas aquí en el pueblo que esa persona, un hombre vestido de negro con la batonadora dorada, se le aparece a mucha gente y le ofrece muchas cosas. Yo en ese momento pues estaba muy joven y no comprendí lo que él me dijo. Y en efecto pasaron 13 años para que esa persona regresara a mi vida. Pero fueron solo 3 meses la que lo tuve presente porque él falleció en un accidente después de esos 13 años de espera. Fue curioso, pero lo más curioso es que a veces cuando llego a pasar por los pirules, siento que alguien observa. Y a veces me da la sensación que de nuevo va a salir aquel personaje con aquel caballo de entre pirules. En pocas palabras, el diablo otra vez. Pues así lo nombran. Yo realmente, hasta el día de hoy, no encuentro la explicación porque nunca escuché relinchar al caballo. Jamás escuché el galopar, cabalgar. Y el ruido. Y sobre todo el fuego en este momento que cuando desaparece. Cuando él desaparece. Cuando él desaparece, se prende el pirul, ¿verdad? Así es. Empieza a arder. Volteas, ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Y nunca escuché cómo se fue. Así es. Sí, desapareció, simple y sencillo. Y a partir de ese momento, pues pasaron en mi vida cuestiones en las que cuando yo llegaba a oler, a volver a oler ese aroma, que en ese momento no se me olvida. Yo sé que en ese momento tengo que alejarme de ese lugar, porque es algo que me puede dañar. Claro. No sabes qué, realmente no sabes qué, pero presientes un daño a tu persona. O a otra. Ok.
e incluso fue después de haber visto a esta persona, la mirada, la voz y lo que me dijo. Claro. Que en efecto pasaron 13 años para yo volver a tener a esa persona conmigo. Fue algo que hasta la fecha pues no entiendo. Y alguna vez en broma yo le decía a mi abuelita, ay, es que entonces soy la comadre del diablo. Claro. Pero yo lo decía bromeando. Sí, sí, nunca por supuesto. pensando que realmente hubiese sido ese hombre el cual me acompañó esa noche. Y que al paso del tiempo me atrevo a pensar que te dejó realmente cautivada, tanto Obvio. el caballo como él en persona. Es que la personalidad, el porte, Sí, la sí. vestimenta y sobre todo esa forma en asegurar algo que era imposible que supiera. No. ¿Qué hubiera pasado, querida Anónima, que tú hubieras accedido a lo que él te ofrecía, a lo que él te iba a regalar, te iba a donar, te iba a dar? ¿Qué hubiera pasado? Pues yo creo que hoy doy gracias a Dios que no acepté. ¿Verdad? Y que no hubiera sido su comadre, sino Claro. hubiera sido su mujer, Y de este charro tan apuesto y y valiente tan y gallardo, claro. elegantemente ataviado. Y Qué sobre buena todo historia. eso. Sí, que a cualquier mujer de un hombre así, digo, pero en ese entonces pues yo era una niña. Ajá. Realmente era muy rebelde y yo en ese momento tenía 14 años. Claro, estabas chiquita. Entonces, yo creo que... Y que en mi vida a partir de ese momento ha sido, siempre han pasado cosas peculiarmente raras. Claro. Dejé de creer que las cosas que hacía mi abuela o mi bisabuela o mi madre eran mentiras y empecé a creer en lo que mi familia hace. Dejé de ser escéptica. Claro. Claro. Como dicen, hasta que no nos pasan las cosas. Claro. Nuestro pensamiento vira 360 grados para convertirse en gente que ahora sí cree en los fenómenos paranormales o los encuentros con lo sobrenatural. Algo que no se me olvida que este Sí. hombre dijo fue: tu cerebro o tú no quieres entender o no quieres creer Claro, lo que estás viendo. por supuesto. Sí, sí, Y esas definitivamente. palabras sí te simbran, porque el frío que recorre el cuerpo cuando alguien a ti te habla cala desde la nuca hasta la punta de los dedos. Ay, mi Pues, querida Anónima, que nos has dejado con la boca abierta con esta historia De que verdad. nos acabas de contar, el encuentro con el diablo, y que estuvo a un tris, Carmelita. Bueno, pero ella se mantuvo, ¿verdad? En esa posición. No me interesa nada de lo que tú me ofreces. Sí. No vas a ser mi amigo porque no te conozco de tiempo. Así es. Ujú. No podemos ser Interesantísimo. amigos. Mi querida Anónima, muchas gracias, amiga, por haber compartido esto. muchas gracias y bonita noche. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Anónima. Historias del más allá.